Porque yo podría, y me atrevería a decir, que el individuo no es más que un eslabón, un pequeño eslabón en una larguísima cadena, cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos y cuyo fin está todavía por forjar. El aleteo de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo. Todo empieza por ti. Susara Avia.puntu. Onda ODS. Ona ODS. Una ventana abierta Unha fiestra aberta a un futuro sostenible. Etorkizun jasangarri baten ardatz. Una finestra oberta a un futuro sostenible. Buenas tardes de nuevo, bienvenidos, bienvenidas a este encuentro radiofónico, una mesa debate dentro de Onda ODS. Un encuentro, como sabéis, organizado por la Asociación de Emisoras Municipales y Comunitarias de Andalucía de Radio y Televisión bajo el título Retos Globales, Impacto Local. Estamos debatiendo los retos contemporáneos a los que nos enfrentamos con una mirada obligada y también imprescindible al futuro. En concreto, en esta mesa nos vamos a centrar en el papel de la Unión Europea en la transición hacia modelos más sostenibles, nuevos modelos más sostenibles. Son muchos los pasos que ha dado Europa para crear un entorno que respete, que preserve la biodiversidad y alcanzar los objetivos climáticos de forma justa. Entre estos acuerdos, pues destacan el Pacto Verde Europeo, cuyo objetivo es hacer una Europa la primera zona climáticamente neutra del mundo, y para ello hay que poner en marcha una serie de medidas que permitan abordar desafíos que estén relacionados con el clima y el medio ambiente, lograr una economía sostenible, nuevas oportunidades de trabajo, un medio ambiente limpio, una mejor calidad de vida, y no solo para los países, para la población de la Unión Europea, también en aras de un nuevo orden mundial que implique a sus socios y también a sus aliados. El Pacto Verde Europeo, de él podemos hablar en 7 claves: energía limpia, descarbonización del sistema energético sin olvidar y solucionar la pobreza energética, avanzar hacia una industria sostenible que además es una oportunidad excelente para potenciar la creación de nuevos puestos de trabajo, construcción, renovación de edificios para que sean más eficientes energéticamente, movilidad sostenible, biodiversidad, alimentos saludables y justos. Todo ello, como no podía ser de otra manera, de la mano, impulsando la cohesión económica, social y territorial. Con eso, bueno, pues se utilizan fondos estructurales de inversión europeos, conocéis muchos el FEDER, el Fondo de Cohesión, el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, el FEADER, y desde 2021 el Fondo de Transición Justa. Todo ello en un contexto que es complicado, de crisis energética, tras la invasión rusa de Ucrania, en medio de una sequía que en territorios como Andalucía es recurrente y que hace cada vez más patente la necesidad y la importancia de una rápida y buena gestión de los recursos. Nos vamos a adentrar en todo ello con 2 invitados. Tenemos a Maricruz Arcos Vargas, estudió Derecho en la Universidad de Sevilla, comenzó su especialización en Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la mano de Juan Antonio Carrillo, su maestro. En el curso 86-87, y gracias a una beca del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, cursó el máster en Altos Estudios Europeos en el Colegio de Europa de Brujas. Desde ahí, los temas europeos han marcado su dimensión internacionalista. Desde 1997 es profesora titular de la Universidad de Sevilla, donde coordina el máster universitario en estudios europeos. También dirige desde 2008 el Centro de Documentación Europea y el Centro de Información Europedirect. Ha trabajado también temas diversos en los desarrollos de la Unión Europea, cuestiones institucionales, acción exterior, la necesidad de una política migratoria integrada, el derecho a la competencia, la Europa de la salud y, lo último, la doble transición con especial interés en el Pacto Verde. Actualmente preside el Consejo Andaluz del Movimiento Europeo como implicación desde la sociedad civil. Bienvenida, Maricruz. Muchas gracias. Tenemos también con nosotros a José Sánchez Ramos, es profesor de la Universidad de Sevilla, investigador del grupo Termotecnia desde hace ya 15 años, un grupo que ha participado en más de 65 proyectos europeos desde 1979, teniendo activos 5 de ellos y ha sido coordinador de 12.
si no nos equivocamos. En esta última década destaca la responsabilidad del grupo como representante del Gobierno de España en la acción concertada de la Comisión Europea para la definición y transposición de la Directiva Europea acerca del comportamiento energético de los edificios. José Sánchez, bienvenido. Muchas gracias. Como queráis, Maricruz, si te parece, comenzamos a escuchar todo lo que tienes que contar. Pues yo hago la presentación general de lo que es el Pacto Verde y sobre todo lo que me gustaría es compartir con vosotros, bueno, pues ya con la presentación has hecho pues prácticamente la mitad de lo que yo pensaba contar. Es decir, todo lo que son los datos de qué significa el Pacto Verde ha sido la presentadora una magnífica introductora del tema, pero sí quería compartir con vosotros algunas inquietudes en torno a este concepto del Pacto Verde. Al principio todos lo llamábamos Objetivo Verde, ¿no?, por esta traducción directa del Green Deal, pero me gusta mucho más la expresión Pacto Verde, porque ahora os contaré que al final esto o nos implicamos todos, o es un pacto, o esto realmente no es sostenible, ¿no?, que es lo que pretendemos crear. Lo primero que me gustaría transmitiros es que Pacto Verde no es algo que tenga que ver solamente con la dimensión ecológica. También tiene que ver con la dimensión ecológica, pero al principio cuando hablamos de Pacto Verde todo el mundo nos dice, ya están los ecologistas, el clima, la biodiversidad. El concepto de Pacto Verde es algo mucho más amplio. A la presidenta von der Leyen le gusta decir que es un concepto holístico. Es una de las palabras de moda ahora en Europa, holístico, lo mismo que resiliente son las palabras de moda, ¿no? Pues es un concepto holístico porque en realidad es un nuevo concepto económico y social, es otra forma de percibir la vida en sociedad y esa forma diferente de percibir la vida en sociedad nos va a afectar casi a todos los sectores de nuestra vida. ¿Por qué nos va a afectar a casi todos los sectores de nuestra vida? Porque, bueno, el origen de todo es la posición que tiene la Unión Europea, claramente. Pues antes comentábamos desde el Acuerdo de París, que fue, bueno, el avance en protección de clima, lo fomentó fundamentalmente la Unión Europea. Todos los demás han ido uniéndose a partir de esa iniciativa de la Unión Europea, pero desde las primeras COP, desde la cumbre de Río, han estado la posición de la Unión Europea tirando para adelante de todo este desarrollo. El clima lo afecta a todo, pero cada comisión europea, es decir, cada legislatura de la Unión Europea, que va cambiando el gobierno de la Unión Europea, que es la comisión, incorpora dentro de sus líneas estratégicas, dentro de sus prioridades, una dimensión de protección del clima, pero cuando llega en diciembre de 2019, quedaros con la fecha, vamos, no hace falta la fecha exacta, pero porque os situéis en el tiempo, porque creo que es importante. Diciembre de 2019 toma posesión la nueva Comisión Europea, la que está presidida por Ursula von der Leyen, y hace un planteamiento de cuáles son sus 6 grandes ejes estratégicos. El primero con el que entra es el Pacto Verde, pero también está con la transición digital. De hecho, hablamos de la Twin Transition, ¿no?, la Digi y Eco, ¿no?, o Green, ¿no? Pero también hablamos de una economía que trabaje para las personas, también hablamos de potenciar la democracia, también hablamos del modo de vida europeo, también hablamos de una Europa más fuerte en el mundo, es decir, tiene un conjunto de líneas estratégicas y la primera que plantea es esta del Pacto Verde. Pacto Verde que el objetivo inicial que tiene es conseguir, como bien decía nuestra presentadora, que Europa sea un continente climáticamente neutro para 2050. Claro, nos planteamos 2050 climáticamente neutro, eso está lejísimo, no hay problema porque ya iremos plantando suficientes árboles para que compensen las emisiones de carbono que hacen nuestras industrias y lo veíamos muy lejos, pero cuando se plantea el Pacto Verde se plantea, como decía, en muchas líneas de actuación. Una de ellas es la eficiencia energética, en la que no voy a entrar demasiado porque mi compañero de mesa sabe muchísimo más que yo de eficiencia energética. Pero es verdad que Europa, bueno, esto no solamente lo plantean desde diciembre del 19, vienen planteándolo desde 2010, Europa malgasta mucha energía que no tiene, porque Europa tenemos que ser conscientes de que
no somos autónomos energéticamente, es decir, ahora lo hemos visto todavía con más fuerza, pretendo llegar a la crisis de Ucrania en 5 minutos como mucho, ¿no? No somos autónomos energéticamente, no tenemos petróleo, no tenemos gas, tenemos una apuesta por renovables, pero que es difícil y el arranque es costoso. Las nucleares, ahí tenemos una contradicción, un corazón partido, ¿no? con el tema de la energía nuclear. Tenemos que plantearnos que no vamos a malgastar energía, es decir, hay que reducir el consumo, hay que reducir lo que desaprovechamos, desde dejando luces encendidas en sitios donde no estamos, hasta utilizando electrodomésticos o industrias que consumen un exceso de energía, o automóviles, transporte en general. Tenemos que reducir el consumo de energía, tenemos que aumentar la presencia de las energías renovables en el mix energético, y todo esto nos llevará a una diferente posición desde el punto de vista económico. Pero no solamente estamos hablando de energía, energía es quizá el substrato que lo invade todo. Hablamos de edificios más eficientes energéticamente, José lo explicará con más detalle, pero ¿por qué gastamos tanto en calefacción o en aire acondicionado? A lo mejor porque no tenemos bien cerradas las ventanas, o porque el marco de nuestra ventana no está bien. Hay fondos de la Unión Europea que nos ayudarán a estas cuestiones, nos ayudarán también a recoger esa energía solar de la que, bueno, pues en el sur de Europa somos inmensos beneficiarios, ¿no? Pero también va a incidir en el transporte en el que se nos va a incitar, lo primero, a utilizar transporte público, a utilizar transporte que contamine lo menos posible. Es decir, si puedes andar, utilizar bicicleta, ir en tren. Si vas a utilizar un coche, mejor un coche eléctrico o al menos híbrido, que no un coche de combustibles fósiles. Es decir, todo esto también nos va a incidir en el transporte. También nos va a incidir en la industria. Tenemos que tener una industria en Europa que nos facilite alcanzar esa situación de ser un continente climáticamente neutro. Todo ello nos llevará a proteger la biodiversidad, una iniciativa en la que estaba en la mente de la Unión Europea desde las primeras cumbres de los Estados partes para la biodiversidad a partir de la Conferencia de Río. Es decir, tenemos buen montón de iniciativas de la Unión Europea, pero os decía, qué lejos, 2050, ya nos dará tiempo a no salir de nuestra zona de confort, a seguir viviendo malgastando energía, pero también malgastando comida. ¿Cuánta comida se tira en Europa? También malgastando ropa. ¿Cuántas veces pues cambiamos de armario pues sin que esté realmente malo como para tirarlo? O incluso, ¿cuántas veces no reparamos? Seguro que habéis escuchado hablar de las 3 R's, ¿no? Hay que reparar no solamente ropa, todo lo que nos rodea. Hay que reparar, hay que reutilizar, hay que reciclar lo que ya no sea utilizable, y todo ello irá facilitándonos el llegar a ese 2050 como continente climáticamente neutro. Seguimos viéndolo muy lejos, y entonces la Unión Europea hace un control a medio término, ¿no? El objetivo 55 para 2030. 2030 ya no está tan lejos, y empieza a establecer una serie de actuaciones, una serie de programas, desde la eficiencia energética hasta el transporte sostenible, hasta la economía circular, que es esto de las 3 R's que os contaba, hasta estrategias que, no sé si habéis oído hablar de ellas, de la granja a la mesa. Tenemos que apostar por una agricultura que nos abastezca suficientemente, pero que al mismo tiempo no perjudique a las generaciones venideras. En realidad,
todo está interligado y en realidad somos, bueno, pues únicamente poseedores de algo que tenemos que seguir dejando aquí, al menos tan bien como nos lo hemos encontrado. Todo esto es un conjunto de medidas que efectivamente cuesta dinero hacerlas. Es decir, no vamos a pensar que cambiar los cierres de las ventanas o cambiar el coche o facilitar la agricultura bio y de cercanía no es caro, todo eso cuesta dinero. Y para ello desde la Unión Europea se establece lo que se denomina el Fondo de Transición Justa. Es decir, además de todos estos fondos de los que nos hablaban, del FEDER, del FEADER, del Fondo Social, también está el Fondo de Transición Justa que nos ayude efectivamente a alcanzar esos objetivos. Y se estaban alcanzando despacito, y ahora de repente, os digo, esto fue en diciembre de 2019 cuando se hace este planteamiento. Y lo primero que nos encontramos, ¿os acordáis que pasó? En marzo de 2020, solamente 3 meses después, algo que nadie se esperaba. De repente algo que nos cambia completamente el escenario. La crisis generada por la pandemia global, de repente nos encontramos todos confinados, en toda Europa, confinados, y bueno, había que no desdecirnos de nuestros principios, todo lo contrario, había que aprovechar esta línea de actuación para ponerla todavía más en funcionamiento, para facilitar, y nos dimos cuenta que en el momento que había menos vuelos y por lo tanto menos queroseno en el aire, pues había más pájaros. Nos dábamos cuenta que como los coches no estaban invadiendo las ciudades, esas ciudades tenían animales que andaban por las calles. Todo eso seguimos aprovechando estos principios y decimos, bueno, pero es que todavía tenemos que ir más allá. Y tenemos que ir más allá haciendo unas ciudades que, además de ser sostenibles, además de apostar por estos principios, sean vivibles, estén a disposición de las personas. Y de ahí que se apueste por una nueva forma de construcción que, bueno, Sevilla va a ser un líder en esta nueva forma de construcción. Ya se ha hecho un proyecto del que supongo que José os hablará algo, que es el Cartuja Canat, pero una nueva forma de construcción que tiene la denominación de la nueva Bauhaus europea. Bauhaus, no sé si os suena el término, el nombre de una escuela de arquitectura que no era solamente arquitectura, sino que también era bonito, era vivible, era sostenible, era integrador, ayudaba a las personas a disfrutar del entorno, y esa nueva Bauhaus es una de las líneas directrices de la transformación social que supone el Pacto Verde. Y os decía que Sevilla va a ser un punto especialmente relevante porque es muy poco conocido, pero en Sevilla hay un centro de la Comisión Europea, el Centro Común de Investigaciones, tiene la sede en Sevilla, ahora mismo en unas oficinas del World Trade Center, pero van a hacer un edificio que es el prototipo de la nueva Bauhaus, justo en la parcela que está frente. Yo cuando esto se lo cuento a mis alumnos les digo, al lado del Primar, y todos saben dónde es. Bueno, pues... Pues efectivamente, allá al lado de la Torre Pelli, un edificio que, bueno, cuando von der Leyen fue a ver al Papa Francisco fue lo que le llevó, ¿no? El proyecto del edificio, el prototipo de la nueva Bauhaus que vamos a tener. Edificios que consuman menos y que al mismo tiempo estén integrados. Pero eso realmente, bueno, solamente de la Bauhaus tendríamos para hacer un programa entero maravilloso, ¿no? Pero bueno, no me voy a meter tampoco en terreno que no es de mi especialidad, únicamente apuntároslo. Veis que son muchas cosas. Seguimos trabajando en esa línea del Pacto Verde, a pesar del COVID, a pesar del parón que supuso la pandemia, a pesar de que el dinero de la Unión Europea se tuvo que dedicar rápidamente a comprarnos vacunas, a comprarnos mascarillas, a comprarnos respiradores. Pues ya estábamos un poquito saliendo de esto y ahora de repente, a finales de febrero del año 21, nos encontramos otra circunstancia no completamente inesperada, pero no estábamos esperándola, que fue la invasión rusa al territorio de Ucrania. Eso genera un desequilibrio mundial,
Un desequilibrio mundial que lo tenemos a las puertas de la Unión Europea. Nos encontramos que, bueno, la alimentación energética de gran parte de la Unión Europea es el gas que venía de Rusia, que venía, porque ya no viene, porque como Rusia ha roto las reglas del juego, incumpliendo las normas básicas del derecho internacional, ignorando la soberanía del territorio ucraniano, del Estado ucraniano, pues ya la Unión Europea le pone sanciones, no le compramos el gas. Pero también supone no solamente el gas, que ahora os cuento que tiene alguna incidencia en el nuevo programa que está metida la Unión Europea ahora mismo hasta aquí, el REPowerEU, pero también tiene incidencia en el hambre en el mundo. La mayor parte del grano que se vende en el mundo, el gran granero del mundo, es Ucrania. Y en Ucrania ahora mismo, con muchas dificultades, están saliendo algunos barcos de grano. Eso va a reproducir una hambruna en África, sobre todo, que es donde iba todo ese grano de Ucrania y de Rusia, que nos puede suponer todavía un problema adicional cuando nosotros estamos apostando por los productos bio, no utilizamos transgénicos, tenemos agricultura de cercanía, sí, pero hay que seguir dando de comer al resto del mundo y hay que seguir produciendo y produciendo limpio y dejando aquí algo que lo puedan aprovechar las generaciones venideras. Pero claro, os decía, la mayor parte de la energía que recibía Europa, habíamos hecho una apuesta, en fin, criticable, pero se lo dejaré a los ingenieros que critiquen lo de la apuesta energética. Comprábamos gas a Rusia, bueno, no los españoles en particular, pero fundamentalmente Alemania, Polonia y todo el bloque más oriental de la Unión Europea, gas que dejamos de comprar, bueno, incluso nos sabotean los gasoductos y nos encontramos que llega el invierno y que hay que repensar en qué estamos utilizando la energía que tenemos, que no es mucha. Tenemos que buscar nuevas fuentes energéticas y ahora nos acordamos, ay, si hubiéramos puesto en marcha lo del Pacto Verde con más fuerza, todo lo de las energías renovables con más fuerza antes, a lo mejor ahora no estábamos tan apurados de tener que poner a 19 grados la calefacción y tener que apagar las luces en determinado horario para no consumir más de las luces públicas, ¿no? Para no consumir más de lo necesario. Ya las luces privadas nos encargamos cada uno de apagarlas en nuestra casa cuando vemos cómo sube la factura de la electricidad, ¿no? Pero tenemos que hacer una conciencia general que nos lleve efectivamente a este nuevo modelo social. Pero os decía, este nuevo modelo social que supone el Pacto Verde, insisto, pacto porque tenemos que estar todos implicados. Esto, hay unas líneas estratégicas de la Unión Europea que os he contado y bueno, si queréis después para el coloquio tenemos aquí la página del Pacto Verde donde podemos ver algunas medidas concretas de las que se han adoptado. Unas líneas estratégicas a las que se tienen que comprometer los Estados, porque la Unión Europea no es un todopoderoso, la Unión Europea tiene las competencias que tiene, le saca mucho partido a esas competencias, pero tiene las competencias que tiene. Se tienen que comprometer los gobiernos regionales, se tienen que comprometer las autoridades locales. Pensar, por ejemplo, con lo que os decía de las 3 R's, hay que reciclar, hay que reutilizar, hay que recoger la basura selectivamente. Si mis autoridades locales no ponen relativamente asequibles los puntos limpios, los cubos de basura con discriminación, al final terminamos tirando todo en lo mismo. Y eso generará un paso atrás en ese Fit for 55 que tenemos ya en marcha, que estamos consiguiendo para 2030, que estamos en esa línea. Y se tiene que implicar el ciudadano. El ciudadano tiene que ser consciente de, pues yo no puedo desperdiciar. Seguro que habéis visto también, voy saltando de un tema a otro, pero porque todo está interligado. Seguro que habéis visto también, cuando vais a comprar al supermercado, que los productos de caducidad
cercanas les rebajan el precio. Hay muchos supermercados que ya están convencidos con esto. Aparte, bueno, utilizamos menos plástico, cada vez utilizamos más productos y cada vez hay más grandes cadenas de supermercados, no solamente las cremas de lujo, también encontramos que ya existe el champú sólido y que no tenemos que llevar un botellón de plástico y que existe el detergente de la lavadora en tarjetas, ¿no? Que no, bueno, pero si no nos convencemos, os decía lo de la rebaja de los productos de caducidad cercana. Esto también es una medida de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque aquello que caduque, ya la cadena alimenticia, el supermercado no lo puede vender, lo tira. Estamos desperdiciando comida. Todo esto llevará, como bien decía, y ya con esto me callo porque creo que me he pasado 3 pueblos de hora, todo esto llevará a que existan nuevos empleos que hasta ahora, pues bueno, no es que no existieran, sino que habían desaparecido. ¿Habéis intentado alguno de vosotros, bueno, arreglar unos zapatos? ¿Cuántas veces tiramos unos zapatos que en realidad los podríamos llevar a arreglar? Pero ¿es fácil encontrar un zapatero en vuestro entorno? En mi barrio creo que hay uno y hay que buscarlo. Pero ¿habéis intentado alguna vez arreglar un reloj o arreglar un teléfono móvil? Todos tiramos el teléfono móvil porque nos resulta más cómodo comprarnos uno. Todo esto generará nuevos empleos de la agricultura de proximidad, nuevos empleos de, bueno, de la eficiencia energética de los edificios, nuevos empleos en el transporte y todo eso, pues yo estoy convencida que nos llevará a una mejor sociedad. Y ya me callo, perdón. Muchas gracias, nada, ha sido muy interesante, María Cruz, muchísimas gracias. Hablabas de uno de esos pilares importantes como es la construcción sostenible, la eficiencia energética de los edificios y como bien comentabas, pues tenemos aquí a José, que es el experto, el quien nos va a poder explicar en qué consiste ese futuro en los edificios, hacia dónde deben de ir esas construcciones. Vale. Vas hacia Me allá, voy perfecto. Tengo una pequeña presentación, porque yo sin la presentación no me siento totalmente confortable. Yo voy a dar un giro dramático a los acontecimientos. Les voy a poner el ejemplo de gracias a los fondos europeos, de las cosas que se pueden hacer. Entonces, me voy a ir un poco de los edificios, porque los edificios podríamos decir que pueden llegar hasta estar muy vistos para irme a la calle. Entonces, bueno, nosotros, ya lo ha comentado la compañera, o sea que, en fin, gran grupo, grandes trabajadores, muy centrados. Son nuestras líneas de investigación, me las salto y me quedo con esto. Esta es, de alguna manera, la fotografía de los proyectos europeos, de los grandes proyectos europeos que hemos tenido en estos últimos 10 años. Bastantes proyectos europeos. De todos los proyectos europeos que hay ahí, destacaría los 2 últimos, por múltiples motivos. Son 2 proyectos europeos en los que casualmente solo participan entidades locales, es decir, no hay socios internacionales. Y resulta que de todos los que hay ahí, son los 2 proyectos europeos con más éxito en la actualidad. O sea, hay un mensaje ahí también para razonarlo con la almohada. Pero me voy a centrar en esos 2. Son 2 proyectos que son bastante disruptivos porque suponen una continuación de una línea de investigación del grupo. La línea es todos la van a conocer y está vinculada a la Expo 92. En la Expo 92, en el año 87, se comenzó esa reurbanización de ese páramo desierto que había junto a Sevilla y había un grito de guerra, y es que se iban a hacer muchísimos pabellones, pero iba a haber millones de visitantes que no podían estar dentro de los edificios porque en los edificios no cabía la gente. Entonces, imagínense esa gente del norte de Europa visitando Sevilla en pleno julio, agosto, con el mensaje de España quiere entrar en el G20. Imagínense el mensaje que se podían llevar a esos noruegos, como todo el mundo sabe, acostumbrados a la calor, entrando en Sevilla en agosto y que Sevilla le abrace con el verano de Sevilla. Entonces, los grandes premios que tuvo la Expo 92 en ese año 92 fueron, por la opinión de la gente y a nivel internacional, fue cómo habéis sido capaces de generar una ciudad
en tan poco tiempo en la que la gente está mejor en la calle que dentro del edificio en pleno verano. Entonces, todo maravillado. En la Expo 98 de Lisboa también el equipo trabaja en esa Expo 98, todo maravilloso. Hasta el año 2010 no nos vuelven a llamar para una actuación parecida en la Expo de Shanghái, si se dan cuenta, de Expo en Expo, y tiro porque me toca. En la época reciente, Madrid Nuevo Norte, donde el dinero, en fin, sin entrar en detalles, Madrid Nuevo Norte lo dice todo. Y recientemente la gente de Arabia Saudí, 2030, ¿no? Que ya se ven ganadores, en fin, sin entrar en detalles. Entonces, dicen, hacían la pregunta siempre que teníamos que escribir una publicación o que nos hacían una entrevista, la pregunta era muy básica, es ¿por qué, si las cosas tuvieron tanto éxito en el año 92, por qué no se han vuelto a ejecutar por ningún sitio? ¿Por qué lo máximo que vemos son las terrazas con los micronizadores que nos rizan los pelos para refrescarnos y poder estar en un velador en verano, ¿no? Y dicen, claro, aquí donde aparecen los fondos europeos. Los fondos europeos aparecen para darle ese impulso, lo que le falta a quien tiene que invertir, o sea, la excusa perfecta para decir, oye, si pusieras 2 millones más, te puedo hacer cosas que no te las crees. Dices, yo no tengo capacidad, y dice, ahí está Europa. Entonces, os voy a enseñar 2 proyectos europeos que casualmente, pues, uno ha terminado con éxito y otro evoluciona favorablemente. El primero, Cartouche-Ganat. Aquí ven, la iniciativa es la Iniciativa Acción Urbana Innovadora, la UIA, y aquí pueden ver el consorcio. Pueden ver que todos son familias conocidas. El líder, el Ayuntamiento de Sevilla. Entonces, me centro en mi parte. No le hablo del resto del proyecto porque sería excesivamente soberbio y un mal ponente para explicar el resto del proyecto. Lo que nosotros perseguimos en el proyecto básicamente es recuperar la vida en la calle, generando soluciones de control climático para la misma. Es decir, que en pleno verano en Sevilla, en la calle se pueda estar. Ese es el objetivo. Entonces, dice, vamos a centrarnos en un espacio que está deprimido, o el espacio es la avenida 1 de la Expo 92, la avenida del agua, casualmente, más esa estaba por el proyecto, o sea que todo está, en fin, ustedes relacionen, y aparecen varios mensajes. Aparece un anfiteatro antiguo de la Expo, que es el anfiteatro que tienen en la pantalla, en la parte izquierda inferior, un anfiteatro deprimido, un anfiteatro en desuso, aparece un acueducto totalmente abandonado, cada año peor, y aparece un nuevo espacio. Esos son los 3 retos tecnológicos. Recuperar una infraestructura existente, como las que se repiten en muchas ciudades, en este caso un anfiteatro muy glorioso, recuperar un acueducto, recuperar el acueducto que también tenía gloria en la Expo, y crear un nuevo espacio. Con objeto, como les digo, que la gente pueda vivir la calle en verano, que se puedan organizar actividades en la calle, porque esto es un espacio que va a estar abierto al público, pero que se pueda estar. Entonces dice, mira, cago en la leche, que es que Sevilla tiene máxima, el año pasado tenía máxima de 44 grados. ¿Quién va a estar en Sevilla en un congreso en la calle en pleno verano? Entonces, miremos a lo ancestral, resulta que en lo ancestral aparecen este tipo de soluciones, son los canats. Los canats para nosotros los andaluces no son más que acequias gigantes subterráneas, solo que en vez de una acequia pues cabe un coche por la acequia, o sea que hermosa, una acequia hermosa. La acequia está enterrada, está bajo el terreno está frío, ya saben ustedes que a medida que voy profundizando en el terreno no se entera ni del invierno, ni del verano, ni del día, de la noche, o sea, tiene una temperatura constante. Dice, me lo creo, recorro cientos de metros, los iraníes todavía trabajan con estos canats, y resulta que estratégicamente voy añadiendo pozos bien para excavar este acueducto, pozos bien para extraer el agua. Y entonces me maravillo porque alrededor de los pozos la gente empieza a vivir, no solo para beber agua, sino el que es más adinerado en los pueblos de los persas, el que es más adinerado construye su casa dentro del pozo. Y dice, claro, en un momento dado este aire tiene que entrar dentro del canal y mágicamente cuando sale del pozo está fresquito, como en los manantiales. Dice, ya lo tengo. Ya tengo una infraestructura ancestral que si soy capaz de recuperarla, integrarla en el urbanismo de la ciudad y que todos los políticos y todos los técnicos de esta ciudad, en este caso, nos pongan pegas, pero se atrevan a construirla y les salga rentable, acabamos de dar el pelotazo. Entonces, esta va a ser la infraestructura, fíjense, aquí la tienen, esta foto es de hace 2 semanas, porque el gobierno de Irán, que eso tiene que ser, motivo de cárcel, pues ya saben que los iraníes también los podemos meter en el grupo de los rusos, o sea, son gente con poco cariño verdadero, pues estas fotos son directamente de esos políticos. Nos envían las fotos porque están maravillados de que hayamos cogido un concepto suyo, un concepto de la UNESCO suyo, y lo hayamos traído a este siglo, a este año 2022.
Le enseño el concepto de canal. El concepto de canal en origen eran cientos de metros a mucha profundidad. No podemos hacer excavaciones a gran profundidad en las ciudades, eso tiene que ser tarjeta roja. No puedo recorrer grandes distancias, porque eso también tiene que ser tarjeta roja. Dice, mira, pues ya me lo has dicho, no puedo hacer grandes zanjas y tienen que ser relativamente de baja longitud. Dice, no te preocupes, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un tratamiento intensivo del suelo. O sea, es lo mismo, fíjense, es lo mismo irme muy profundo o subir a la capa de arriba del suelo y meter vegetación en la parte de arriba y regar con cariño. Riego estratégicamente, mantengo verde y evito que el sol me caliente lo que voy a tener aquí abajo, que va a ser una gran acumulación de agua. Agua que voy a intentar recuperar. En este caso es agua del río Guadalquivir. En el caso de que se integrase en la ciudad, que es una cosa que ya se está trabajando gracias a la financiación de la Unión Europea, gracias a esa financiación, gente como el Ayuntamiento de Madrid han visitado esta zona, gente de Zúrich han visitado esta actuación, gente de Obras Públicas de la Junta de Andalucía han visitado esto y han dicho, yo tengo algo que te puede interesar. Dice, cuéntame. Dice, no te lo vas a creer, en todos los metros que tengo, en todos, como están a una cierta profundidad, tienen problemas de inundaciones. En Puerta Jerez, Sevilla, 60 metros cúbicos al día de agua se bombea de donde está la vía del tren hasta el saneamiento. 60 metros cúbicos de agua a una temperatura máxima en verano de 19 grados. Se cogen, se echan como si fuera agua del bate y para la depuradora. Fíjense lo que le estoy diciendo. Dice, oye, pues resulta que se le puede dar una segunda vida a esa agua. Y dice, ¿y tú qué haces con esa agua? Dice, no te lo vas a creer. Esa agua lo que vamos a hacer es que, vuelvo para atrás, vuelvo para adelante, esa agua la vamos a enfriar cada noche. La vamos a enfriar cada noche utilizando técnicas naturales. Fíjense, una sencilla, esto es el aspecto, o sea, la manifestación real que nosotros tenemos es que resulta que tenemos una noche calurosa, sales de tu casa y el coche tiene agua de rocío en el cristal. Y dice, pero ¿esto dónde ha salido? Entonces resulta que es que, fíjense que la noche ha sido calurosa. La pregunta del millón es, ¿cómo ha condensado el agua? ¿No? O sea, para condensar agua necesito que se encuentre algo frío. ¿Quién ha enfriado ese cristal? El cielo. El cielo tiene una capacidad de enfriamiento que es tremenda, porque si no fuese gracias al cielo, toda la radiación del sol que calienta el planeta, fíjense que hay un calentamiento hermoso, si no fuese por el cielo, pues la noche no devolveríamos ese calor y cada día estaríamos más calientes. Entonces lo que hacemos es que ese agua la vertemos encima de unos paneles fotovoltaicos y le hacemos una segunda vida a los paneles. Los paneles producen muchísima electricidad, producen solo el 30% lo consumimos en esta instalación, el 70% se lo regalamos a la red, por la noche enfrían el agua del canast. Y además con el acueducto, el efecto de la fuente, el efecto de un botijo, parte del agua la evaporamos y otra parte se enfría. Entonces fíjense que ahora arranco el día con una situación de tener 140 metros cúbicos de agua que los tengo fríos. Y ahora lo que hago es utilizar ese agua para enfriar grandes cantidades de aire, muchísima cantidad de aire. Aire que me puede servir en este caso para condicionar una estancia como sería el zoco. Fíjense cómo se rematan los conductos enterrados, fíjense lo sencillo que es el remate de estos canastos. O sea, que no es nada que no sepan hacer una constructora que no participó en el proyecto, sino que hizo la obra bajo una licitación pública, lo cual para Europa también es un reto conseguido. Cualquier empresa, en este caso esta que ha ganado ofertando a barato, ha sido capaz de ejecutar esta especie de maravilla que yo les estoy contando. Entonces, fíjense el espacio de muchísima calidad que se queda, que sería este zoco, en el cual se impulsa muchísima cantidad de aire fresco que se produce con este sistema que es el canast. Si no hubiera sido por los 3 y pico millones de euros de este proyecto, de esa financiación europea, esto no se hubiera construido. No nos podíamos ni haber imaginado intentar seguir copiando cosas ancestrales en el año 2022 y ejecutándolas en obras públicas. No porque las obras públicas no tengan capacidad económica para meter este tipo de actuaciones, ni muchísimo menos, porque cada canast vale 20.000 euros. Yo les animaría, cuando estén tremendamente aburridos, que vean en Google lo que vale la renovación de una carretera. O sea, les animo, o sea, simplemente para que digan, eso no vale nada. Les animaría a que cogiesen el dato. El sobrecoste que supone esto, si se va a construir un pabellón, si se va a crear una climatización natural de un colegio, el sobrecoste es bajísimo. Cuando lo has construido, lo has probado y los que no creen en esto lo ven. Entonces, bueno, hay más cosas. El agua de los canals se coloca en el techo del zoco, me lo salto, me lo voy a saltar porque si no se me va de madre. El siguiente proyecto es Live Water Cool.
El Light Water Cool para nosotros es el hermano pequeño del Cartuja Canach. El Light Water Cool, fíjense que esto es como una trilogía y falta la tercera parte. La segunda parte de esta película es, oye, enhorabuena, en el recinto de la Expo ha hecho una obra faraónica. El zoco tiene 750 metros cuadrados, el anfiteatro caben 200 personas, dice, oye, enhorabuena, pero la pregunta del millón, ¿y en la ciudad qué? O sea, porque cierro los ojos, pienso en el casco histórico y digo, pues no sé cómo va a meter un zoco o un anfiteatro, ¿no? Light Water Cool. El concepto de Light Water Cool abre la veda. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en el Light Water Cool? En el Light Water Cool se va a crear una red de distritos. Se va a aprovechar que se está levantando en la calle la avenida Cruz Roja, Manuel Villalobos y no me acuerdo cuál es el maestro Gurudi, en fin. Se va a levantar esta calle por múltiples motivos para renovar las instalaciones de saneamiento de esta calle, o sea que alguien va a pagar la zanja, no la zanja la paga el proyecto, y lo único que necesitamos es que una vez que hagan la zanja nos metan 2 depósitos en una plaza que se va a crear nueva y 2 tubos de ida y vuelta para cada una de las estancias que vamos a poner. Entonces las estancias no son estancias nuevas, no son un zoco y un anfiteatro, son una parada de autobús, son una zona de juego de un parque, porque solo tienen ustedes que, vamos, estas estancias están elegidas estratégicamente, no son las que aparecían aquí, sino piensen lo que sucede en las ciudades con las zonas de juego. Solo tienen que, cuando llegue el verano, arrimarse a un parque y mirar esa zona de juego, y mirar esos columpios, mirar esos toboganes que cuando yo era chico eran de plástico, ahora se hacen de metal. Entonces se hacen de metal y están al sol. Yo les animo de verdad, si alguna vez están con fuerza, que se tiren por un tobogán de eso en un pleno 15 de junio a las 4 de la tarde, que van a notar, en fin, ahí se va a saber lo que se siente, zona de juego, y el segundo es un problema que nos comunicaron desde los colegios, y es que hay un colegio aquí, que es el Arias Montano, resulta que, cago en la leche, que hace 2 años ya tuvo que venir la ambulancia una vez por un golpe de calor a un chiquillo que estaba jugando en el patio. Entonces dice, claro, es que a medida que va llegando estos veranos tan desagradables que tenemos, cada vez es más complicado que saquemos a esos fieras a pastar al patio. Entonces dice, por favor, ayudarnos con una solución, ofrecernos una alternativa de una aula abierta, hacernos algo para que podamos hacer gimnasia con esos muchachos, que podamos sacar a los chavales para una tutoría a la calle, que es que no es imposible. Y ya no solo eso, sino que resulta que esto se cierra en verano o no, porque resulta que cada vez hay más summer school, hay más actuaciones en verano, porque no todo el mundo se va todo el verano de vacaciones a Punta Umbría. Entonces resulta que ¿qué hacen el verano con esos artistas? Entonces dice, vamos a ver la solución del colegio porque me resulta, bajo mi punto de vista, la más interesante, porque es una solución que ha sido peleada por el AMPA. El diseño elegido por el AMPA. Fíjense, este es el colegio, la situación inicial del colegio, y esta es la estancia. Esta es la estancia que aparece. Esta estancia que hay aquí tiene las suficientes instalaciones, que se alimenta del agua de esa red urbana que ahora les comentaré, las suficientes instalaciones como que para que en pleno verano se pueda estar a 27-26 grados en esa zona, incluso estando en la calle. Les cuento con detalle. Fíjense, la primera de ellas es una solución basada en un control solar de lama. O sea, son las lamas típicas que algunos de ustedes pueden tener en cualquier pérgola de cualquier patio de cualquier casa. Dice, oye, necesito que tenga un comportamiento invierno-verano. No me vale que me haga sombra en verano, ¿no? Porque en invierno también estoy ahí. Y entonces en invierno lo que me gustaría es que haya una buena luz natural y además que me dé el sol. Es decir, en verano tengo que permitir que pase, en invierno que pase el sol. En verano, por Dios, que no pase el sol. Dicen, vale, perfecto. Segundo movimiento. Dice, ¿se imaginan una lama de estas colocada al sol? Una lama de estas colocada al sol alcanza 65 grados, 70 grados. ¿Se imaginan lo que es encima de la cabeza 70 grados? Dice, esto no me vale. Fíjense que debajo de las lamas se hace una adaptación, una estructura, que es un policarbonato, en el que se vierte ese agua que se ha enfriado por la noche. El agua se coloca encima de los niños en verano. Se cierra al sol y se coloca el agua. O sea, miras para arriba y lo que ves es una cascada de agua. Dice, y fíjense que ya tengo 2 movimientos. Me he quitado el enemigo en verano, que es el sol, y he generado un entorno que me envuelve, que está más frío que yo y más frío que el aire que me rodea. Ya estoy casi, ¿eh? Dice, oye, ¿y cuál es el último movimiento? Dice, el último movimiento no te lo vas a creer. Y es que por estas toberas que hay aquí sale aire fresco. Dice, cago en la leche, ¿y cómo se produce ese aire fresco? Y dice, vamos a eso porque ese es el punto fuerte. Dice, para producir el aire fresco, lo que se hace es que
Durante el invierno se llenan 2 aljibes de agua, son estas 2 aljibes de agua, se llenan con el agua que llueve en Sevilla, que es casi nada. Entonces tenemos un llenado automático que está por aquí, que es con el agua de riego. El agua de riego es el agua que, en este caso, esta empresa recupera en la depuradora. Es el agua que pone a presión en la segunda red de agua que tiene Sevilla, que es el agua de baldeo, el agua de riego. Cojo el agua, la almaceno aquí, 50 metros cúbicos, y la enfrío por la noche. Dice, ¿cómo la enfría? Dice, no te lo va a creer, utilizando la tecnología que encontramos en el Canat. Es decir, echando el agua encima de un panel fotovoltaico. Dice, ¿y dónde ponen los paneles? Dice, no te lo va a creer. Los colocamos encima del colegio. Los colocamos encima del colegio, así el colegio empieza a ganar algo, y además, como punto fuerte, ya que nos ha dejado que coloquemos los paneles encima del colegio, una de las conexiones de la red es el colegio. Es decir, que a 2 aulas de ese colegio le producimos aire fresco para que estén a gusto en verano, gracias al agua comunitaria que tenemos para el uso y disfrute de esos espacios públicos. Pero con un punto fuerte, acabamos de conectar los espacios construidos de la ciudad, el edificio, con los espacios no construidos, con el bien mayor de intentar recuperar la vida en la calle e intentar que exista un diálogo que no sea de sordo entre las calles y los edificios. ¿Lo ven? Solo metiendo un fancoil que vale 600 euros en el aula del colegio. Un fancoil al final es una tubería con un ventilador. Y a esa tubería le engancho el agua de la red y le devuelvo el agua más caliente a la plaza. Entonces fíjense qué simpático y qué simpático quedan los 2 proyectos. Pues fíjense que los 2 proyectos son interesantes, hay más, son interesantes, son el éxito por múltiples motivos, pero entre ellos porque gracias al impulso que dio la comisión al concedérnoslo, gente contraria, para empezar el interventor, que no lo conozco personalmente, pero desde aquí pues estoy deseando que se jubile, entonces pues gente como el interventor, gente que no te pone pegas por ponerte pegas, quiero decir que es su trabajo el ponerte pegas, pero no solo el interventor, sino después se derrama un montón de gente que lleva toda su vida haciendo las cosas de una manera. Entonces es muy complicado, si las cosas se hacen de una manera, que de repente meta en un proyecto, una licitación pública, un gazapo publicitario. Primero porque no lo entienden y segundo porque la pregunta del millón, ¿y esto funciona? ¿Esto se ha aprobado? ¿Esto cumple con la normativa? Y dice, si no se ha hecho nunca, aquí yo. Entonces, claro, ¿lo veis? Ahora sí, no lo creemos. Los proyectos claramente van en una línea que es complicada, que es mejorar la calle que es para todo. Invertir en la calle es complicado. Imagínense si buscamos una empresa que invierta en la calle, malo, salvo que consigamos que en los proyectos de renovación de las calles se metan estas cuñas publicitarias. Y lo siguiente, y no menos importante, de la experiencia que nosotros tenemos de proyectos europeos, de los grandísimos proyectos que hay de papel, muchísimos, de proyectos en los que se hacen pilotos de fachadas innovadoras de 10 metros cuadrados, pues los puntos fuertes son, los consorcios son pequeños. Gracias a que los consorcios son pequeños, puede que empecemos cada uno pensando en nuestro libro, pero al final todos encontramos un diálogo común. Es un consorcio cercano, más que cercano. El proyecto nace de que hay alguien que dice lo que quiere hacer. Entonces todos tenemos que agarrarnos a lo que él, que es el motor del proyecto, nos ha dicho. En los otros proyectos que yo no le he comentado, hay un coordinador que necesita ganar el proyecto para cocinar una tortilla. Y entonces resulta que para cocinar una tortilla ha invitado a una empresa que es de jamones, ha invitado a una empresa que es de queso. Luego, para darle remate total, ha invitado a otra que no es la de huevo, sino que es la de carne de pavo. Entonces, claro, cuando tú ves ese consorcio, dices, claro, él va a hacer su tortilla. Pero fijaos todos los actores que hay alrededor. Cada uno, ojo, que el de los jamones ha hecho el mejor jamón del mundo. El problema es que el de la tortilla y de los jamones van en mundos diferentes, se juntan en una serie de reuniones y todos se quedan un conocimiento que queda en ese consorcio. Aquí no. Aquí el grito común es que hay que sacar esto, hay que construir esto, tiene que funcionar y lo peor de todo, que una vez que acabe el proyecto estamos comprometidos, todos los que estamos aquí, a que durante 5 años y sin financiación esto siga teniendo vida. Con objeto de demostrar, que ese es el examen de verdad, con objeto de demostrar que te he dado el dinero para que lo construya, la pregunta del millón es, cuando yo deje de cortarte el grifo, ¿y ahora qué, no? ¿Y ahora qué? Entonces, lo bueno de todo es que, solventando todos estos dragones y toda esta gente que pone pegas, se ha encontrado una fórmula para salvar, forma de cooperativa, una fórmula para salvar el hecho de que, oye, eso hay que mantenerlo. Se ha buscado una fórmula, gracias otra vez a lo mismo, a que somos un consorcio pequeño y a que todos vamos en un grito común. Entonces, eso es lo que yo quería comentarles.
Muchas gracias. José, cogiendo una última idea de las que has lanzado, esa problemática que te encuentras con los interventores en este caso, porque no ven el proyecto, no ven que tenga viabilidad. Y uniéndolo a lo que nos explicaba María, ¿crees que a pesar de ese convencimiento, a pesar de con esa vehemencia con la que estáis explicándonos tanto los proyectos como el Pacto Verde Europeo, creéis que está calando en la conciencia tanto de la ciudadanía como de las administraciones públicas el que esto es viable y hacia dónde hay que ir y el granito de arena que tiene que poner cada uno para alcanzarlo? ¿Crees que está calando ese mensaje, María? Bueno, probablemente José, que se encuentra ahí con la luchando con las administraciones, con la cooperativa, con el interventor, tenga una visión menos positiva que la mía. Pero desde mi punto de vista, al menos todo el mundo que lo conoce se engancha con el tema. Le parece que este es el futuro. Es decir, hemos pasado de un mundo en el que, no ya solamente con los proyectos que él nos ha presentado, que son maravillosos, porque además son inclusivos, es decir, que tienen todas las ventajas, ¿no? Pero hemos pasado en el mundo del reciclaje, por ejemplo, ¿no? De un momento en el que era reciclar es de pobres, si va a reciclar, si eso es una cosa de pobres, a un momento en el que la gente se entera de estas cosas y dice, oye, es que esto merece la pena, es que hay que apostar por esto, porque esto me va a resultar un poquito más incómodo ahora, pero me va a generar muchísima calidad de vida. Me va a resultar un poquito más incómodo el tener las calles abiertas cuando me estén poniendo las tuberías del canal, pero después me voy a quedar mucho más a gusto con un montón de grados menos en la calle. Entonces, ¿sabes qué? A poco que sea razonable, la gente ahora se enteran poco, esto se transmite poco, y que eso que vosotros hacéis una labor maravillosa, porque creo que EMA, RTV, sois de los medios que más distribuís, no solamente los ODS, con este cuaderno precioso que nos habéis facilitado, sino toda la idea europea, ¿no? Pero al final tenemos que hacer el sistema de los políticos británicos de puerta a puerta. Esto hay que contarlo en los colegios, y hay que contarlo en las asociaciones de vecinos, y hay que contarlo en las comunidades, y hay que contarlo en ya no sé si existen asociaciones de amas de casa, pero de ninis o de jubilados. Hay todo tipo. Pero ¿sabes qué? En el momento que la sociedad demande esto, todo el mundo que se entera. Yo no sé, podríamos hacer un Kahoot aquí, ¿no? Con lo que estáis escuchando. O habéis convencido. También es verdad que si veníais esta tarde a las 5 aquí a escuchar esto, es que ya veníais medio convencidos. Pero si salís a la calle con cualquiera que habláis, la gente se va calando, ¿eh? Y por tu parte, como bien decía María, que tienes que llamar a la puerta de las administraciones públicas, ¿ves que hay un cambio también por parte de quien tiene al final que financiar, ¿no? el proyecto? Yo creo que hay un cambio obligado, porque es verdad que la financiación europea es clave, entonces ponerle traba a la financiación europea es como saltar del tren en marcha y eso te arrolla. Entonces, nosotros que estamos, hoy estaba con unos compañeros haciendo una entrevista justo antes de entrar aquí y me han dado 2 noticias que me han matado. Entonces, digo, no me digas esto porque me parece que me van a hacer preguntas relacionadas con la administración, entonces, en fin, y ya soy políticamente incorrecto. Maricruz es mi referente y yo soy muy políticamente incorrecto. Entonces, el día 1 de diciembre es que se jubila el interventor, por eso vuelvo a insistir. Entonces, es verdad que la administración es bronca al hecho de cambiar las cosas, o sea, totalmente bronca. Y como dice Maricruz, la clave está en que lo pida la gente. Nosotros en el caso del colegio tuvimos un gran problema, pero un problema. O sea, nosotros la estancia del colegio, que estaba puesta en memoria, porque ya habíamos hablado con la directora, incluso habíamos hecho trabajos con ella, porque insistía muchísimo, la conocimos por otros medios, insistía que es que en la aula no se podía estar. Y es cierto, tienen 2 aire acondicionados, uno en la pizarra y otro en el trasero del aula, o sea, tremendo. Lo arranca a las 6 para que cuando lleguen a las 8 y pico aquello esté, en fin, fresquito, entre comillas. Entonces, una aberración. Y entonces, el problema que hubo es que cuando íbamos a hacer esa intervención resulta que el colegio estaba protegido. Entonces, urbanismo se negaba a que pusiésemos lo que sea en ese patio. Colegio protegido.
¿Qué es lo que pasa? Que dice, lo que ha dicho Maricruz, dice, hay que aliarnos con alguien, con el AMPA. Entonces hicimos una reunión, le contamos al AMPA todo lo que podían ganar y claro, imaginaros, la primera reunión fue solo con el AMPA, la segunda fue edificios municipales y AMPA, la tercera fue distrito, edificios municipales y AMPA, la misma canción. Entonces al acto seguido, casualmente, la gerencia dijo, hombre, no le vemos negatividad al impacto visual que genera, no hay problema. O sea, fíjense. Claro. Y a eso le añades que le dice, y esto no te cuesta porque lo está Eso. pagando Europa. Eso es. Bueno, que Europa, los fondos europeos los pagamos Sí. entre todos, ¿eh? Eso. No pensáis Sí, que sí. vienen caídos del cielo. Pero a eso le añade, y esto no te cuesta, y entonces ya engancha. Está claro. Entonces ya ahora es verdad que se crea un precedente en el que si somos capaces de ir boca a boca, la gente va a demandar este tipo de actuaciones. Y ya quien sea, como se ha creado esa especie de precedente, dice, hombre, lo permitiste, no pongas pega, porque ya la pusiste toda y se solventaron de esta manera. Incluso al que, vamos a decir, al flojo de turno, sin entrar en detalle, dice, lo único que tengo que hacer es copiar la justificación que hicieron esta gente en una licitación pública que ha pasado por todos los estrados de pone pega de los ayuntamientos. O sea que, en fin. Que es posible. Es posible, gracias a la financiación europea. O sea que- Supongo que algunos compañeros, compañeras tendrán alguna pregunta que haceros. Si mientras tanto, María, hablabas también de la agricultura de cercanía. La granja a la mesa. La granja a la mesa, ahí tenemos a nuestros agricultores que están un poco enfadados con la PAC, que también ha venido de Europa. enfadados. Entonces, ¿cómo casa? Si hay muchos que están diciendo no podemos vivir, no es rentable, hay que establecer, que al final podamos vivir del trabajo y que al final al consumidor le llegue y que el que está en medio no se lleve todo el beneficio de nuestro trabajo y que el consumidor tampoco se beneficie de un producto de cercanía. ¿Cómo casamos Europa, el Pacto Verde, con la PAC y con nuestros agricultores y ganaderos? Es una de las grandes contradicciones que hay ahora mismo, ¿no? Porque, claro, la estrategia de Pacto Verde es, un río que viene llevándose todo lo que hay por delante. La PAC, la Política Agrícola Común, que se inicia en la Unión Europea desde los primeros arranques, ¿no? En los años 60, finales de los 50, principios de los 60, cuando se hace la PAC, se hace desde la Unión Europea poniendo mucho dinero encima de la mesa, eso es lo primero, pensando en que necesitamos la autosuficiencia, no la autosuficiencia energética, que también por eso hablaban del carbón, la autosuficiencia alimentaria. Es que los europeos tenemos la costumbre de comer todos los días, incluso varias veces todos los días. Una mala costumbre. Y no podemos estar, los que idean los padres de la Unión Europea, Jean Monnet y Robert Schuman, se les ocurre decir, bueno, y no podemos dejar que tengamos que importar todo lo que nos comemos. Por lo tanto, hay que financiar al agricultor para que produzca de calidad y para que no abandone el campo, porque el campo es muy ingrato. Tú trabajas en una fábrica también de la mano. Y entonces todo eso genera un sistema de ayudas al campo que terminan convirtiéndose en un bucle. En un bucle en el que la PAC ha llegado a llevarse el 75% del presupuesto de la Unión Europea, que es mucho. Porque financiamos a los agricultores y no financiamos al arquitecto que termina su carrera y no vende ni un proyecto, o al pobre que pone una tienda de comestible y nadie le entra a comprar. ¿Por qué no financiamos también a esa gente? O sea, tiene una filosofía el que financiamos a la PAC. Pero ahora la Unión Europea le dice, oye, pero te voy a pedir un poquito más, porque siempre va a haber alguien que produzca más barato que tú. Yo, para financiarte, necesito que tú produzcas con unos estándares de calidad. Y no te voy a financiar por tener plantados los árboles. Ay, no he contado lo de 3.000 millones de árboles. Es que hay tantas cosas que contar del Pacto Verde. Bueno, no te voy a pagar por tener hecha la plantación, te voy a pagar porque esto sea eficaz y produzca. Y claro, algunos agricultores comodones de repente ven que ya no van a vivir en ese mundo maravilloso en el que se produce para la subvención, sino que ya hay que producir de otra manera. Quizás sean más grandes explotaciones más que pequeños agricultores y ganaderos. Claro.
Habrá que mirar también a los pequeños, ¿no? A los que fijan población al territorio y a los que están puerta a puerta con sus vecinos y vecinas. Efectivamente, porque además eso pues producirá menos contaminación porque habrá menos transporte, fomentará los trabajos cercanos, no se abandonará el campo ni la transformación cercana. Ahora te pongo la otra cara de la moneda, no va a ser todo positivo. No. Vamos a un supermercado cualquiera y digo, me voy a comprar huevos. Todos compramos huevos, ¿no? Dice, los huevos bio, eco, me cuestan por lo menos 2 veces más, si no 3, que los huevos de las gallinas enjauladas y maltratadas. La madre de familia que va a comprar huevos para todo el mundo y hacer la tortilla que nos ponía José, pues dice, mira, yo la verdad es que lo siento por las gallinas, pero necesito comprar para que me llegue a fin de mes. Entonces, si les decimos, no, pero compra huevos bio, tenemos que conseguir, primero, concienciar a la gente que esté dispuesta a pagar un poco más porque los huevos sean bio, pero también a concienciar al productor para que, aun produciendo productos de calidad, los produzca a un precio razonable. Y para eso están los fondos de transición justa. Vamos a aumentar la calidad de vida de todos. Pero es cierto, ahí hay una tensión poco resuelta. Con productores y Europa. ¿Alguien quiere hacer algún tipo de pregunta? Si no, yo sigo preguntando. A mí no me van a faltar. José, hablabas de la calle, de tomar la calle, ¿no? Y además de cosas muy ancestrales, como bien decía, son acueductos, anfiteatros, acequias, zocos, son cosas que han estado toda la vida en nuestra historia. Hay también, y vuelvo a las casas, al ciudadano de a pie, hay también que recuperar la construcción de nuestras casas para que sean diferentes. Y para que, igual, retomar las construcciones de antes, de esos muros grandes, de tener en cuenta la orientación, de tener en cuenta... Hay también mucho trabajo que hacer ahí, o se pueden aplicar este tipo de técnicas que nos estás contando en una comunidad de vecinos, por ejemplo. Pues son 2 temas. A nivel de edificio, la directiva europea, la reglamentación de edificios, nace una cosa que también ha insistido Maricruz, que es que lo primero es que el edificio necesite poco. Entonces, la bondad que tiene lo que ha comentado es que si tú construyes bien, si orientas bien, si juegas con la inercia de ese edificio y el edificio necesita poco, ya necesitando poco, muy fácil que ese poco lo puedas dar con una tecnología renovable. El problema es que ese edificio, tú, como está cualquier edificio, digas, ole, tal, ya está el edificio, meto renovable y está el problema salvado. Eso es una aberración, porque el edificio sigue estando igual de mal y tú lo que has hecho es poner mucha energía renovable para algo que estaba mal. Por eso Maricruz, cuando insistía en las ventanas, en los marcos, todo nace porque necesites poco. Porque si necesitas poco, puede ser que en Málaga no te haga falta calefacción. Puede ser que si lo haces bien, tampoco te haga falta refrigeración. Asombrosamente. Puede ser que en Burgos la refrigeración que te haga falta seas capaz de, con medios naturales, jugando con la ventilación nocturna, jugando con esa producción de agua y almacenándola en el suelo con un sol radiante, jugando con ciertas tecnologías, no te haga falta consumir nada. Entonces, si ya no te consume nada, la pregunta del millón es, ¿y qué hago con esa renovable? Y dice, hombre, con esa renovable, pues para la movilidad que también existía Maricruz. Entonces, claro, el tema de los edificios, como los edificios son un 40% del consumo, nace porque el edificio no necesite nada de calefacción ni refrigeración. Lo que necesite sea para ducharte, que ahí no hay nada que hacer. O sea, que ahí lo que hay que hacer es meter muchas renovables. Pero claro, si las renovables que metes, que son muy limitadas, porque todos vivimos donde vivamos, tenemos una cubierta que, en fin, que cabe lo que cabe. Y cuando haces los números de lo que te cabe ahí y lo que tú consumes, o lo que consume tu vecino, o si estamos en una ciudad, lo que tú puedes meter, te das cuenta de que no te salen los números. Pensamos en una ciudad, pensemos en Triana, en cualquier sitio, construcciones en bloque, lo que necesita un bloque y la cubierta que tiene un bloque. O sea, le ponemos paneles fotovoltaicos a toda la cubierta y la planta 4 y la 3, la 2 y la 1, y bueno, y el coche, dice, déjalo.
O sea, que hagas lo que hagas, te ha cogido el toro. Si el edificio necesita poco, renovable. Y luego lo que tú comentabas, si aumentamos la escala, en lugar de un edificio ponemos varios, ya todo cambia, porque tenemos una magnitud diferente a nivel económico. Podemos jugar con yo te doy y tú me das, podemos jugar con establecer un centralizado con equipos de mayor eficiencia, cambia todo. O sea, el concepto de vecindario energético cambia todo. Entonces, ¿ahí qué es lo que necesitamos? Necesitamos de alguna manera que la reglamentación que existe nos apoye tanto con las ayudas que existen como con la eliminación de barreras y trabas. Eso es lo que necesitamos en ese marco. Lo que son las comunidades energéticas, por ¿no? ejemplo. ¿Cómo está la legislación ahí ahora mismo? Está saliendo del hoyo. Vale. Es la Vamos frase. viendo la luz, ¿no? Eso es, eso parece que está saliendo del hoyo. En sitios como en Madrid ya no plantean otra cosa que no sea eso. O sea, las promotoras ya no tienen otro pensamiento que no sea tenemos que hacer varios bloques centralizados. O sea, tenemos una nave donde va a estar toda la climatización y todo el agua caliente concentrada. Y todos pagaremos la comunidad de ese mantenimiento. Pero cada uno seremos usuarios inteligentes, porque cada uno tendrá su consumo computado, se le darán los ratios de todo el mundo, o sea, una especie de competición entre todos y produciremos todo centralizado porque es mucho más eficiente y mucho más económicamente más rentable. Pero ya está, o sea, que ya están trabajando en esa línea, sí, vamos saliendo. poco a poco. Bueno, pues yo creo que hemos superado, el tiempo previsto. Podemos estar mucho más tiempo hablando con los dos, y si no hay nadie que quiera hacer alguna aportación, pregunta, pues no nos queda más que agradeceros, María Cruz y José Sánchez, que nos hayáis acompañado esta tarde. Muchas gracias. Gracias a vosotros.